Busquen sus Biblias, Juan capítulo 3. Vamos a estar los versículos del 22 al versículo 30. Juan capítulo 3 del 22 al 30. Para darles no solamente un resumen o refrescar en esta serie de Jesucristo basta, lo que vamos a ver en esta tarde en cuanto a Juan el Bautista, tenemos que verlo a la luz de el contexto general del plan de redención. Hay que entender que el Antiguo Testamento, una de las prioridades del Antiguo Testamento es que nosotros a través de la ley de Dios pudiéramos percatarnos de nuestra insuficiencia e inhabilidad de poder salvarnos, que no podíamos lidiar con el pecado, con aquello que nos separaba de Dios. Y el Antiguo Testamento, como dice el libro de Gálatas, era como un guía, como un ayo, como un entrenador que nos llevaba hacia aquel que sí tiene el poder y la habilidad y la potestad de poder salvarnos, de reconciliarnos con Dios, de darnos vida y vida eterna, de llevarnos al Padre. Y el Antiguo Testamento deja claro de que no es a través de la ley, que no es a través de nuestras obras que nos salvamos. Incluso en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, 600 años antes de la llegada del Mesías, ya se estaba anunciando, Dios nos estaba dejando bien claro de que Él iba a hacer un nuevo pacto, que este antiguo pacto bajo la ley es un pacto de que si tú obedecías la ley, si tú hacías todo lo que la ley hacía, vivías. Pero la realidad es que nadie podía cumplir la ley de Dios. Y por lo tanto, ninguno podía alcanzar la vida a través de su rendimiento. Y Jeremías en el capítulo 31 vemos ya 600 años de que Dios iba a hacer un nuevo pacto, de que iba a venir alguien que sí iba a cumplir la ley por nosotros para que pudiéramos nosotros entonces tener vida a través de Él. Y ese es Jesús. Ahora, Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, fue enviado para anunciar aquel que el Antiguo Testamento había prometido. Y en Lucas capítulo 1, no lo busquen, los versículos del 76 al 79 dice, este es Zacarías hablando, Zacarías el padre de Juan el Bautista, y inspirado por o lleno del Espíritu Santo, como dice el versículo 67, profetiza y dice y habla acerca del rol, del papel de Juan el Bautista. Dice el versículo 76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo. Esto es referencia a Juan el Bautista. Tú serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Es decir, que con la llegada de Juan el Bautista, Juan iba a ser ese profeta que iba a tener el privilegio no solamente de anunciar el Mesías, sino de verlo con sus propios ojos. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Anunciaron a aquel que sus ojos no pudieron ver en este lado de la eternidad. Y Juan, como el último profeta del Antiguo Testamento, eso lo pueden ver en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, hay una referencia de Juan como ese último profeta del Antiguo Testamento. Dice que Juan iba a anunciar, iba a preparar el camino del Señor, su mensaje iba ya a decir, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? El Mesías había entrado al mundo a través de ese nacimiento. Y dice Zacarías, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Para recordarle al pueblo de que la salvación no se encuentra en ser judío, la salvación no se encuentra en descender de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de ser parte de la nación de Israel, ni de haber recibido la ley, la salvación, ni de haber sido circuncidado. La salvación se le encuentra solamente en una persona, y esa persona es Jesús, es Cristo, y Él iba a anunciar el camino para dar ese conocimiento.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Esto habla acerca de la entrada, de la encarnación de Dios en el mundo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El pasaje que vamos a ver es el último testimonio de Juan el Bautista. Después de la prédica de hoy y la prédica del próximo domingo, que vamos a terminar el capítulo 3 de Juan, ya Juan va a desaparecer. Ya el papel de Juan se iba a cumplir y él iba a salir del escenario, porque fue enviado para dar ese testimonio del Mesías. Miren el versículo 30 de Juan 3. Dice que es necesario que él crezca y que yo disminuya. Que Jesús creciera en popularidad, que Juan saliera de la escena y que el Cristo tuviera la prominencia, es exactamente por lo cual Juan el Bautista vino a este mundo, para ser el que anunciaba, para pregonar que el Mesías había llegado. Ese fue su papel, y llevar a las personas hacia el Mesías. Vamos a ver una vez más que él, en este pasaje, él va a decir, yo no soy el Cristo. Lo hemos visto ya a través de todo el Evangelio de Juan, que él reafirmó una y otra vez, yo no soy el Mesías, yo he venido para llevarlos a ustedes, para apuntar hacia el Mesías. Yo he venido para llevar a la novia, lenguaje que vamos a ver en este pasaje, llevar a la novia al novio. Yo soy el amigo del novio, es como él se describe aquí. Ese fue el papel de Juan. Y esa fue su responsabilidad. Domingo pasado vimos que Jesús vino para que seamos salvos, ¿verdad? El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 30 y 31, vemos que estas cosas se escribieron para que tuviéramos vida, para que creyéramos, entendiéramos, viéramos, analizáramos la vida del Cristo y pudiéramos tener certeza de que realmente este es Dios en persona, y para que al estar seguro y al creer en Él, tengamos vida en su nombre. Así que Juan está apuntando hacia, este es el camino que lleva a la vida. Aquí se encuentra la vida, no hay vida fuera de él. Ese es el mensaje de Juan. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy, es él, es por aquí. El gozo, la felicidad se encuentra en Jesús. Todos los demás caminos son caminos que llevan a la perdición. ¿Cuántos de ustedes se han montado en el Expressway? Déjenme en sus manos. Okay. ¿Cuántos de ustedes se han montado en el Express Lane? Okay. Normalmente, cuando yo voy a tomar el Palmetto y necesito llegar rápido al sur, yo me monto en la I-75, y ahora en la I-75 abrieron una entrada para la vía rápida dentro de la vía rápida, ¿no? Porque el Expressway significa eso, una vía rápida, pero dentro de la vía rápida ahora abrieron una sección que, y yo sé que todo el mundo está en desacuerdo con esa sección porque tienes que pagar. Y hay una foto que quiero mostrarle, que esto me pasó hace como un mes atrás. Necesitaba llegar rápido al sur y me monto, esta es del Palmetto, pero para que tuvieran una idea, me monto en la I-75 y todo estaba lleno, y incluso hay un cartel que te indica más o menos en la vía que tú pagas, en el Express Lane dentro del Expressway, que estaba congestionado. Pero la realidad es que esa línea que dice Express Lane no está descrita con ese nombre por gusto, porque realmente es más rápida que la otra, ¿verdad? Por mucho que pueda estar congestionada, esa es la línea rápida. Pero bueno, como yo vi que el Express Lane decía congestionado, y el resto de la I-75 parecía moverse más rápido, ¿qué hice yo? Dije, no me voy a meter por ahí porque dice congestionado, angosto, lleno de carro, parece que voy a ir más lento por aquí. Y me fui por la otra alternativa. Bueno, fluyó hasta un tiempo, porque cuando la I-75 llegó a la parte del Palmetto, ahí sí se trancó el Expressway. Y estuve en un tranque desde esa vía, muestren la otra foto, ese es el Palmetto, desde esa vía hasta, yo creo,
hasta el Doral. ¿Y qué fue lo que sucedió con la vía rápida después que llegó a esa sección del Palmetto? Muestren la otra foto. La vía rápida, que realmente dice que es la vía rápida, fue más rápido y la gente me pasaba por el lado. Y yo no podía entonces virar a la otra. Esta semana no hice el mismo error. Esta semana me monté y estaba así congestionado. Y exactamente, me metí en la vía rápida. Parecía fluir y llegar allá más rápido. Pero ¿saben qué? Cuando llegamos al Palmetto, todos aquellos que me habían pasado se quedaron atrás. Porque después eso entonces empezó a funcionar y a caminar como realmente lo vemos. Y todo eso para ilustrarles lo siguiente. La vida en Cristo, el camino que lleva a la vida se encuentra en Cristo. El camino realmente que es angosto. Y hay momentos donde parece que la vida no está fluyendo, que parece que este camino amplio es el camino que está funcionando. Pero la palabra de Dios nos dice que el final de este camino amplio, donde parece estar fluyendo, su final no es un final de vida, es un final de muerte. Este camino angosto que puede a veces lucir difícil, estrecho, al final vemos que es camino de vida eterna. Y la palabra de Dios fue escrita para que supiéramos realmente cuál es ese camino que lleva a la vida. Y el camino es Cristo Jesús. Pero no solamente estas cosas se han escrito, dice el libro de Juan, para que tengamos vida como algo lejano en el futuro, una vida lejana, bueno, sí, cuando muera voy a tener vida eterna, no. Estas cosas se han escrito también para que tuviéramos gozo. La vida eterna se ve en una vida de gozo. Miren lo que dice Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. No solamente podemos tener vida en Cristo Jesús, sino que también este camino angosto, estrecho, es un camino único que produce un gozo sobrenatural. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, paradojas. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es una paradoja? ¿Okay? Una paradoja es una aparente contradicción. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que el que pierda su vida por su causa, la ganará. La palabra de Dios nos muestra que el que se humilla será exaltado. Si la manera hacia arriba es hacia abajo. Una aparente contradicción. La palabra de Dios nos enseña que ganamos rindiéndonos a Cristo Jesús. Nos muestra también que somos libres cuando nos hacemos esclavos de Cristo. Que somos fuertes cuando reconocemos que somos débiles. Que vivimos cuando morimos. Y experimentaremos un gozo completo cuando Cristo es exaltado en nuestra vida y nosotros menguamos. Cuando Él crece y nosotros menguamos. Vamos a leer los versículos del 22 al 30. Y el título de esta tarde es para que tengas gozo. No solamente para que tengas vida, iglesia. No solo Cristo vino para que tuviéramos vida en su nombre, sino para que también puedas tener gozo en Él. Después de esto vino Jesús. ¿Después de qué? Esto es después de la conversación con Nicodemo. Recuérdense la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, y vimos también el comentario divino acerca de esa conversación, que cuando el Espíritu da el nuevo nacimiento se ve en fe en Jesús. Que el fruto de haber nacido de nuevo es fe en Jesús como Señor y Salvador. Y después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Él estaba en Jerusalén. La tierra de Judea significa alrededor de Jerusalén, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y estaba allí con ellos. Esto es importante porque estaba allí con ellos nos da una idea de que esto no fue un día para otro. Él estuvo ahí un tiempo con sus discípulos, permaneció en esa área de Judea.
y continuaba predicando y bautizaba, Juan también bautizaba en Enón, eso es otra área más al norte de lo que es el área de Judea, más hacia lo que viene siendo Samaria, esa área de ahí. Él estaba bautizando. Recuérdense que el mensaje de Juan era arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y parte de, o mejor dicho, para mostrar el arrepentimiento estaba lo que era el bautizo como un símbolo externo de una realidad interna. Las personas que ahora habían abrazado al Mesías se bautizaban como una forma visible de haber creído en él, como una muestra de que ellos habían creído en el Mesías. Y Juan estaba apuntando hacia el Mesías, bautizando a aquellos que habían recibido el mensaje de que el Mesías había llegado. Y eso sucedía cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Necesitabas agua para bautizarse. Así que había lugares con mucha agua. Esa parte de Judea y esa parte de ahí había mucha agua. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Esto sucedió entre ese momento que, cuando usted lee, por ejemplo, los evangelios sinópticos, que es el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y Lucas, y es sinóptico en el sentido de que son muy parecidos, el evangelio de Juan es diferente porque ahora esto nos da a nosotros detalles que los otros evangelios no nos dan en cuanto a qué sucedió. Los otros comienzan ya cuando Juan está en la cárcel y Jesús está a toda máquina con su ministerio. Aquí Juan todavía no estaba en la cárcel. Él continuaba predicando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y bautizando y apuntando a las personas hacia el Mesías. Entonces dice el versículo 25, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Esto habla acerca de lo que es el bautizo, cuál es el significado, el simbolismo de lo que es bautizarse. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Ese es el punto del mensaje de Juan, ¿verdad? Que todos fueran a él. ¿Por qué estaban protestando los discípulos de Juan el Bautista? Respondió Juan. Imagino Juan diciéndole a sus discípulos. Imagínense este cuadro. Por favor, siéntense. Tomen asiento. Déjenme explicarle una vez más. Respondió Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos, me encanta porque Juan aquí como reitera lo que él ya había dicho un montón de veces, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Lo que leímos en Lucas, que él nació, él fue levantado como un profeta para eso mismo, para anunciar la llegada de que había llegado el Mesías, el Cristo. Dice, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Circule eso. Este gozo mío se ha completado. ¿En qué sentido, Juan? Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Déjenme decirles algo. Gozo y felicidad no es la misma cosa. Gozo y felicidad no es lo mismo. Juan aquí estaba a punto de ser encarcelado. Juan estaba a punto de perderlo todo, incluso su propia vida. Sin embargo, dice el versículo 29 que él poseía un gozo completo, lleno, abundante, que no necesitaba más nada. Un gozo completo. ¿Por qué? Porque la felicidad es circunstancial. El gozo
es espiritual. Es un fruto del Espíritu. Estaba leyendo que la palabra felicidad aproximadamente surgió en los 1400 y se deriva del latín. Y esa palabra lo que transmitía la idea de una buena fortuna, una buena suerte, que era la expresión emocional, la respuesta a que algo bueno te había sucedido. Por ejemplo, si tu equipo ganaba, tú estabas feliz, pero si tu equipo perdía, estabas triste. Si recibías el regalo que tú esperabas, estabas feliz. Pero si no recibías el regalo que tú esperabas, estabas un poco decepcionado. A todos nos gusta que nos pasen cosas buenas, ¿verdad? ¿Amén? Si a usted no le gusta que le pasen cosas buenas, después hable conmigo que les voy a aconsejar que vaya a un consejero. Es normal, todos quisiéramos cosas buenas en nuestra vida. Déjeme darle una definición más precisa de felicidad. Felicidad es un sentimiento que varía. Es importante eso. Varía dependiendo de mis circunstancias. Ahora déjenme darles una definición de gozo. Gozo es la realidad inmutable, no varía, de la presencia de Cristo en mí. Gozo es producido por Cristo en nuestras vidas. Es un fruto del Espíritu. Se encuentra en Cristo. Y ahora, para que tengas gozo, hay dos cosas importantes. Y voy a darle solamente 2 puntos en esta predicación. Número 1 es que para tener gozo hay que estar satisfecho en Cristo. Porque el gozo es el resultado de que Cristo está en mi vida. Su presencia inmutable en mí. Las cosas aquí para Juan están cambiando. Ya todos, dice Juan capítulo 3, que cuando los discípulos de Juan vinieron a Juan, le dijeron, Señor, todos se están yendo tras Jesús. Ya nosotros no estamos siendo tan populares como antes. Ya no estamos bautizando tantas personas como antes. Ya no nos están siguiendo como antes. Las circunstancias de Juan estaban cambiando. Ya todos estaban yendo tras Jesús. Pero vemos que el gozo trasciende las circunstancias. Tú puedes tener gozo independientemente de tu salud. Tú puedes tener gozo independientemente de lo que está pasando en tu familia. Tú puedes tener gozo independientemente si tienes trabajo o no tienes trabajo. Tú puedes tener gozo en tu vida, no importa lo que suceda en la vida de nuestros hijos, en nuestro país. Estaba escuchando esta semana un pastor que iba mucho al país de Zimbabue. ¿Alguien ha escuchado ese país alguna vez? Se encuentra en el sur de África. Déjenme enseñarle dónde se encuentra. Zimbabue, en inglés es Zimbabue. Ese país en el sur de África fue conocido por muchos años como el pan de África, porque producía mucho grano y el continente africano se beneficiaba de este país, de la producción de este país, hasta que un dictador vino y tomó el poder, las garras, en ese país y acabó con el país, al punto de que hoy es uno de los países más pobres del mundo. Creo que fue en el 2010 que estaba en el país, no recuerdo si era el número 1 o el número 3 más pobre en el mundo entero, donde las personas tenían que trabajar hasta 30 días para obtener un pedazo de pan. Que la moneda de ese país ya no sirve para nada. La moneda de ese país llegó ahora a abrazar el dólar porque un dólar de Zimbabue representaba millones y millones y millones. Mejor dicho, un dólar americano representaba millones y millones y millones de dólares de Zimbabue. Y este pastor compartía en una conferencia que él regularmente asistía en el continente africano, donde venían diferentes pastores de ese continente, y él le llamaba la atención en particular
un grupo de pastores de Zimbabue, que año tras año, cuando la conferencia iba a comenzar, este grupo de pastores eran los primeros a pasar al frente y adorar al Señor y decían, estoy bien con el Señor, alcancé salvación, como dice la canción en inglés, it is well with my soul. Y él le llamaba la atención como este grupo de pastores que enterraban más personas de las que bautizaban, podían cantar, estoy bien con el Señor y alcancé salvación, cuando estaban viviendo bajo esas circunstancias. Y él decía, ¿ustedes quieren que le diga cuál es la razón de que ellos podían cantar, alcancé salvación a pesar de sus circunstancias? Porque su satisfacción estaba puesta en Jesús. Su gozo estaba en Jesús, satisfechos en el Señor. Porque el gozo no se encuentra en lo que pasa a mi alrededor. El gozo, más bien, se encuentra en aquel que vive dentro de mí. Y Él produce eso en nuestras vidas. Y no quiero minimizar las temporadas difíciles en la vida de la iglesia. Hay personas que están pasando temporadas difíciles de salud, relacionales también, entre familias, a veces matrimonios, a veces con los hijos. El Señor vino para que tuviéramos vida y tuviéramos incluso gozo en medio de esas cosas, porque sabemos que aquel que ha prometido darnos vida es aquel que vino para redimir este mundo, para la gloria de su nombre. Que la historia va en camino hacia un momento donde ya no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza. Satisfechos en Cristo. No hay nada que nos pueda satisfacer como Cristo Jesús. Cuando buscamos satisfacernos en lo que hacemos, más tarde o temprano te vas a defraudar. Y es lo que vemos aquí con los discípulos de Juan el Bautista. Estaban poniendo su satisfacción en los resultados de su ministerio, en su popularidad. No importa lo que tú hagas en la iglesia, tú puedes tener gozo independientemente de cuál sea tu ministerio. Porque el gozo no se encuentra en el ministerio. El gozo se encuentra en aquel que te da la oportunidad de poder servirle a Él. Y cuando buscamos que un ministerio, una posición, una relación, una posesión nos dé lo que solo Cristo nos puede dar, es cuando perdemos el gozo. Solo Cristo puede darnos un gozo eterno. Y Jesús dijo, estas cosas yo se los he dicho para que ustedes puedan tener mi gozo y su gozo sea completo. Me encanta que Juan use aquí la ilustración de una boda, para que veamos ese cuadro de cómo nuestro rol en la gran boda no puede ser más importante que la misma boda. Nuestro rol como cristianos no puede ser más importante que la gloria de Cristo Jesús. Juan tuvo la responsabilidad de conectar el Antiguo Testamento a Cristo Jesús como el cumplimiento de todas esas promesas en Él y llevar a las personas como en una boda, llevar a la novia aquí es Él es el Mesías, el Cristo, Él es el prometido, Él es el Salvador de Israel, Él es la vida, es la verdad, es el camino, es Él, y llevar a las personas hacia Cristo Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad, llevar a las personas a la fuente de vida, a la fuente de todo gozo, porque se encuentra en Él. El gozo de una persona se encuentra en su relación con Cristo Jesús. No en ti. Esposo, tu responsabilidad es llevar a tu esposa hacia Cristo. Esposa, tu responsabilidad es que tu esposo ponga sus ojos en Cristo. Porque en Él es que se encuentra el gozo. Más tarde o más temprano tú te vas a dar cuenta que tu esposo no puede darte un gozo completo. Ni que tu esposa pueda darte un gozo completo. Es una relación especial,
pero nuestro gozo está en el Salvador. Mi esposa no es mi salvadora. Yo no soy el salvador de mi esposa. Es Cristo Jesús. Y al saciarnos en Él, entonces esta relación puede tomar una perspectiva diferente. Y Dios le había permitido a Juan aquí tener el rol de anunciar al Mesías y verlo con sus ojos. Todos los ojos estaban puestos sobre Juan, desde los reyes hasta el ciudadano más común. Acuérdense que todos venían a Juan. Nos dice el Evangelio de que las multitudes venían a él y todos querían ver a Juan y salían al desierto, como dice Jesús cuando vinieron, ¿quién salió? ¿A quién fueron a ver al desierto? Cuando fueron a preguntar acerca del rol de Juan el Bautista, quién era Juan el Bautista, y vemos que todas las personas iban a él y estaban puestos los ojos en Juan. ¿Y qué fue lo que hizo Juan? Dijo, no. Yo no soy el foco. Redirijan su mirada al Cristo. En Él se encuentra la vida, en Él se encuentra el gozo. El versículo 26 dice que le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a Él. Recuérdense que cuando las personas escucharon el mensaje de Juan, lo que él predicaba, las personas se estaban arrepintiendo. Dios estaba obrando, pero para llevar las personas a Cristo. Y ahora Juan estaba menguando. Ahora, el versículo 26, aquí vemos una mezcla del deseo por ver el reino de Dios avanzar con la realidad del conflicto interno que deseamos roles prominentes. Eso es una realidad. Todo cristiano tiene un deseo genuino de ver a Cristo glorificado, pero todo cristiano lucha con el ego. Todo cristiano lucha con que en momentos queremos nosotros llevarnos gloria. Eso es una realidad. ¿Alguien más está conmigo? No me dejen solo aquí adelante, por favor. Cada uno de nosotros, y Juan entendía eso, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Porque el gozo está no en yo recibir gloria, sino que Él reciba toda la gloria. Ahí es cuando realmente nosotros experimentamos un gozo genuino y verdadero, cuando nos saciamos en Jesús. Y Juan se preparó toda la vida para tener un rol breve. Pónganse a pensar en el rol de Juan el Bautista, de cuánto duró su ministerio. No duró nada. Toda una vida para servir a Cristo con un rol bien pasajero. Pero ¿qué dice Juan? Mírenlo ahí. En el versículo 29, que por eso este gozo mío se ha completado. ¿Por qué? Porque la novia va al novio. Porque las personas van a Cristo. Ahí se encuentra la clave del gozo. Juan aprendió a amar más la espera de la llegada del novio que su rol de ser el amigo del novio. Y es algo que hay que aprender. Hay que aprender a amar más que Cristo sea glorificado que nuestro propio papel. Me recuerdo una vez, y esto yo como pastor al principio, aprendiendo y siendo entrenado en seminario y en otras áreas de la vida. Recuerdo una vez que me topé con una frase que decía, ¿tú predicas porque tú amas a aquel del cual tú predicas o predicas porque amas predicar? ¿Dónde está tu gozo y tu pasión? ¿Está puesta más en lo que tú haces o en aquel a quien tú sirves? Y por eso no importa lo que tú hagas en la iglesia. Por eso decimos que no hay ningún ministerio superior a otro ministerio. Tiene tanto valor el que en la mañana va y recoge el latón de basura y se asegura de que hay espacio para echar más basura, que lo que yo estoy haciendo aquí. Porque el que tiene la prominencia es el Señor Jesús. Él es el Cordero de Dios. Nosotros somos la novia. Y nos gozamos con que las personas escuchen la voz del novio, que escuchen a Él, que le sigan a Él.
Así que cuando Dios nos concede un rol, un ministerio, una oportunidad de servicio, debemos desempeñarlo definitivamente, fielmente, pero nunca aferrarnos a él. Y eso es lo que vemos en la vida de Juan. Juan no estaba aferrado en su rol. Señor, este es el tiempo de ya yo no ser más el que va a estar anunciando tu llegada. Gloria sea tu nombre, porque mi gozo está completo en ti, no en lo que tú me mandaste a hacer. Mi gozo se encuentra en el Mesías. Y es lo que vemos ahí en la vida de Juan. Nuestra recompensa no es el rol, iglesia. ¿Ustedes saben cuál es nuestra recompensa? El Señor. Nehemías capítulo 8 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra recompensa. Él es nuestra recompensa. Él es la vida eterna. Él es nuestro mayor regalo. Por eso en Navidad predicamos a veces como el regalo de Dios al mundo, ¿verdad? Porque Él es nuestro mayor regalo, nuestra más preciada posesión. Si lo tenemos a Él, tenemos la vida. Si no tenemos a Él, no tenemos la vida. ¿Cómo tú reaccionas cuando lo que tú estabas haciendo se lo dan a otra persona? Eso revela dónde está nuestro corazón. Yo me recuerdo años atrás en Harvest Bible Chapel, Miami, que yo estaba sirviendo en el ministerio del parqueo y los pastores de esa iglesia en un momento determinado se acercaron a mí y me dijeron de que ya yo no iba a servir más en esa área. Y yo no me puse muy contento con eso. Yo estaba aferrado a eso. Yo estaba poniendo mi contentamiento en lo que yo estaba haciendo. Y me estaban moviendo ahí para ponerme en otra cosa. Y ahora mirando para atrás, digo, wow, Señor, realmente el ego de uno y la necesidad de nosotros menguar para que tú crezcas. Y de buscar saciarnos en otras cosas que realmente no nos sacian, porque lo que produce en uno entonces es tristeza y amargura y resentimiento y falta de gozo. Pero cuando estamos saciándonos en Él, experimentamos un gozo completo. Nuestro papel es temporal. Lo que tú haces no es eterno. Lo que tú haces es temporal. Tu relación con Cristo sí es eterna. Nosotros no somos el foco de la boda. La boda es acerca del novio y su novia, es acerca de Jesús y su iglesia. Por eso Juan le responde, miren el versículo 27, y le dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Todo lo que nosotros tenemos, ¿por qué jactarnos en eso? Si todo lo que tenemos lo hemos recibido. Todo lo que tenemos vino de Él. Y de nuevo digo algo, fieles en lo que el Señor nos ha dado, pero no busquen poner su gozo en lo que hacen. Les voy a poner una frase que ha estado en mi mente toda esta semana y he estado meditando en esta frase. Primero se la voy a poner en inglés, porque originalmente está en inglés y después se la voy a poner en español. Es una frase de Dave Harvey, donde dice, hungry for more, happy with less. Ahora se la voy a poner en español. Hambrientos por más, feliz con menos. ¿Qué quiere decir eso? Y dejen la frase y no la quiten. Que debemos tener una pasión por avanzar al reino de los cielos. Debemos tener una pasión para que Cristo sea conocido y ver más discípulos y personas siendo salvadas. Pero contentos con lo que el Señor nos dé. Feliz con lo que el Señor nos dé. Hambrientos por más. Hambrientos porque Él sea glorificado. Hambrientos porque más personas vengan a Cristo. Pero feliz con lo que Él nos permita ver en medio nuestro. Feliz con lo que el Señor nos dé. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En Él se encuentra el gozo, en Él se encuentra el deleite realmente de la vida, en que Él sea glorificado.
todo lo que nosotros hemos podido experimentar como iglesia ha sido la gloria de Dios. Es importante satisfacerse en Cristo y que Él sea glorificado y desear eso, pero nunca tomar el papel del novio. No importa lo que pase en medio nuestro, hay que volver siempre a lo que Juan les dijo aquí a sus discípulos en el versículo 27, que un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Qué significa esto? Que incluso nuestros frutos los produjo Él. Aquellas cosas que suceden en nuestra vida, que vemos que le traen gloria a Dios, es el resultado de nosotros permanecer en la vid. Dice Juan 15 que nada podemos hacer apartados de Él. Una rama, ¿qué es lo que tiene que hacer para producir frutos? Mantenerse conectados al tronco, ¿verdad? Pero no es la rama la que está produciendo los frutos, es lo que produce ese tronco que se ve reflejado en esas ramas. Y Juan entendía eso, todo lo que ha pasado hasta ahora, que las personas hayan venido, las multitudes que nos hayan seguido, escuchen bien, discípulos míos, le dice, todas esas multitudes que nos siguieron a nosotros, que ahora se están yendo, recuerden esto, no hemos recibido nada por nuestras habilidades. Hemos recibido lo que hemos recibido porque Cristo así lo ha determinado y nuestro gozo no puede estar en el rendimiento, sino en aquel que da la bendición. Yo nunca quisiera que nosotros tuviéramos la actitud de pensar que somos la única iglesia que está siendo usada por Dios. En 6 años hemos visto a Dios obrar de muchas maneras, personas conocer al Señor, personas siendo bautizadas, matrimonios también siendo restaurados, hemos visto muchas áreas en la vida de nuestra iglesia que es para darle gloria a Dios. Pero que el Señor nos libre de pensar que ha sido nuestro rendimiento, que ha sido nuestros procesos y nuestros programas y nuestros ministerios y nuestros planes, porque hemos trabajado así de otra manera y eso ha sido lo que ha traído estos frutos. No, sí, Dios usa el rendimiento, pero los frutos han sido producto de Él en nuestra vida, porque no hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Que Dios nos libre de pensar que hemos descubierto la fórmula del éxito y que dejemos de confiar en Él. Que Dios nos libre de eso. Que nuestra confianza, nuestro gozo esté puesto en Él. Decía Paul Tripp, que tu matrimonio esté bien, eso es la gracia de Dios. Que tú tengas salud, eso es la gracia de Dios. Que tus hijos conozcan al Señor, eso es la gracia de Dios. Que tú te levantes en la mañana, eso es la gracia de Dios. Que regreses después del trabajo a tu casa, eso es la gracia de Dios. No hay nada que tengamos que no hayamos recibido. Hacer lo correcto, decía Dave Harvey, que no garantiza obtener buenos resultados. Hay veces que tú inviertes en la vida, por ejemplo, de un hijo y lo amas. Y le sirve, le enseña el evangelio. Eso no garantiza que el hijo se vaya a salvar. Que la persona se salve, eso es gracia de Dios. Tú puedes correr, hacer ejercicio, alimentarte bien, y eso no te garantiza que no te enfermes con un cáncer. No tenemos nada que no hayamos recibido. Por eso que el gozo tiene que estar puesto en Él, solamente en Él. Y esto es lo segundo. Experimentamos gozo cuando promovemos a Cristo. No solamente cuando permanecemos en Él, cuando nos satisfacemos en Él, sino que experimentamos un gozo cuando Cristo es promovido a través de nuestras vidas. Miren el versículo 29, dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. ¿Qué significa eso? Que él está imaginando aquí, es un cuadro de una boda donde el novio está diciendo los votos a la novia y viceversa. Donde Cristo es promovido, donde Él es el foco y la novia está siendo amada por el novio. John MacArthur, hablando acerca del éxito del ministerio, dice, el éxito de un ministerio no está en cuántas personas siguen al ministro,
sino en cuántas personas siguen a Cristo a través del ministro. Hay un gozo en que el foco no esté en uno, sino que a través de nuestra vida personas conozcan al Señor. Que Él crezca y nosotros menguemos. Yo diría esa frase de otra manera, que el gozo del cristiano no está en cuántas personas me siguen, sino siguen al Señor. La meta es hacer fieles seguidores de Jesús. Que el objetivo es hacer discípulos de Jesús. Esa es la misión de tu vida. Si tú eres cristiano, y miren todos hacia el frente, por favor. Si tú eres seguidor de Jesús, si tú has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, el llamado de tu vida es hacer discípulos. Que personas escuchen de Cristo a través de tu vida y que esas personas que van aceptando el mensaje ahora sean discipuladas y aprendan cómo luce un cristiano. Hemos sido llamados a ser discípulos. Por eso la misión de nuestra iglesia es glorificar a Dios. Y bueno, ¿cómo glorificamos a Dios? Haciendo discípulos. Más personas profesando a Jesús como Señor y Salvador. Y más personas con sus vidas proyectando cómo luce esa vida de un cristiano. Para su gloria, para su honra. Ser cristiano ahora no te garantiza tener gozo. Porque tú puedes ser cristiano y no estar buscando tu satisfacción en Cristo. A veces, los más amargados en el mundo son los cristianos. Y los que tienen mal humor. Dice, wow, si eso es seguir a Cristo, yo no quiero seguir a Cristo. ¿Por qué sucede eso? Porque son cristianos que están buscando saciarse en el lugar incorrecto, donde no están viviendo para Cristo, no están promoviendo a Cristo con sus vidas, no están permaneciendo en Cristo, y no hay un gozo fuera de Cristo. No importa lo que tú estés atravesando, no importa cuál sea tu familia, no importa el trabajo que tú tengas, todos nosotros tenemos en común algo, que hemos sido llamados a ser discípulos. Todos nosotros. Y hay un gozo que se experimenta cuando tú estás, y hay muchas maneras de nosotros poder aportar para el discipulado de otras personas. Pero hay un gozo que se experimenta cuando tú ves a una persona que era enemiga de Dios, ahora siendo reconciliada y creciendo en el conocimiento de Dios y viendo cómo la palabra de Dios está moldeando su vida y moldeando sus valores y moldeando cómo ama a su familia y cómo cría a sus hijos y cómo usa su tiempo y cómo invierte sus recursos. Hay un gozo cuando vemos que las personas están viviendo para Cristo. No hay nada que produzca un gozo mayor en mi vida de ver a mi esposa vivir para Cristo y ver a mis hijos vivir para Cristo. Porque al principio a veces conversamos y decíamos, no, ¿qué puedo hacer por ti? Y me acuerdo que yo y mi esposa siempre le hablamos, decía, ocúpate en seguir a Cristo. Si tú sigues a Cristo, si tú amas a Cristo, tú me vas a amar a mí. Si yo amo a Cristo y me interesa más Cristo, yo te voy a amar a ti. Bien. Y te voy a ser fiel a ti. Y te voy a cuidar y voy a invertir mi vida en ti, porque eso es el resultado de estar en comunión con Cristo. Amar a Cristo no es amar menos a nuestras familias. La única manera de amar bien a nuestras familias es estando en Cristo. Así que tú experimentas cuando dejas que Cristo cumple su misión a través de tu vida. Dios te dio una familia para que tú cumplas su misión en tu familia. Dios te puso en ese trabajo para que tú cumplas su misión en ese trabajo. Dios te dio hijos para que tú cumplas su misión en tus hijos. Dios te puso en esta iglesia para que tú cumplas su misión a través de la iglesia. Miren lo que dice Tercera de Juan, versículo 4. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo. Dice Juan, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos, y estos no son hijos biológicos, son hijos espirituales, que mis hijos anden en la verdad.
No hay un gozo mayor de ver aquellos en mi vida, aquellos en mi círculo de influencia viviendo para Cristo. Si hay algo que produce un gozo en la vida de los pastores es cuando vemos la iglesia viviendo para Cristo Jesús. No viviendo para nosotros, no para promovernos a nosotros, sino que ustedes amen a Cristo Jesús, que tengan su satisfacción en Él, que lo promuevan a Él, que lo den a conocer a Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren el versículo 30. Por eso que es necesario que Él crezca y que yo disminuya, para que tengamos gozo, para que tengas gozo. Volviendo a la ilustración del Express Lane en el Palmetto, el gozo es por Cristo Jesús, en Cristo, a través de Él, permaneciendo en Él, promoviéndolo en Él. No hay gozo fuera de Él. Déjenme decirles un nombre. A ver cuántos de ustedes conocen este nombre. ¿Cuántos de ustedes conocen a Sarah Pierpont? Ok. Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes conocen a Jonathan Edwards? Levanten su mano. Ok. Jonathan Edwards fue un predicador muy famoso en Estados Unidos en los 1700, en ese tiempo que se llamó como el Gran Avivamiento, alguien que Dios usó de una manera extraordinaria para traer un avivamiento en Estados Unidos. Bueno, Sarah Pierpont era la esposa de Jonathan Edwards. Que Jonathan Edwards tuviera la flexibilidad y el espacio y el margen para tener el impacto que él tuvo y predicar, que prácticamente predicaba todos los días, entre 1730 y los 1740, fue gracias al sacrificio de su esposa, que se dedicó a criar 11 hijos. Pero pocas personas conocen a Sarah, ¿verdad? Normalmente, ¿quién se escucha? A Jonathan Edwards. Pero déjenme decirles ahora el legado que esta mujer dejó. Detrás del telón, donde nadie la ve. Porque el punto de la vida de esta mujer no era protagonismo. Era que Cristo fuera promovido, que Cristo fuera predicado, que Cristo fuera conocido, que Él fuera abrazado a través de la fe para el perdón de nuestros pecados. Y déjenme leerles brevemente el legado que tuvo esta familia y gracias a esta mujer también que invirtió su vida en estos 11 hijos. De esta familia salieron 13 presidentes de universidad, 65 profesores universitarios, de la descendencia de ellos, 100 abogados, 30 jueces, 65 doctores, 80 en puestos políticos, incluyendo 3 senadores, 3 gobernantes de estados, 3 alcaldes y un vicepresidente de Estados Unidos. 135 libros clásicos se escribieron que salieron de esta familia. 186 pastores y misioneros alrededor del mundo gracias a esta familia. ¿Cuántos conocían a Sara? Y ese es el punto de Juan el Bautista. El foco no debe estar puesto en nosotros. El héroe es Cristo. En Él está nuestro gozo. Al promoverlo a Él es que experimentamos un gozo verdadero. Vamos a orar.